Stephanie dice que intentó MVC. ¿De dónde sacaste eso? Profe, pues vi que el código estaba en MVC, entonces Estuvo MVC. me pregunté, ¿será que lo ¿Qué hago es así eso? para modelo, vista y controlador? Entonces lo intenté así, pero no me acordaba muy bien cómo se hacía. Entonces ahí quedó como chueco. ¿Pero ya lo habías visto? Sí, lo vimos con Felipe, pero es que no me acordaba cómo se hacía en JavaScript, porque creo que en JavaScript no usamos controlador, sino solo modelo vista. No sé, fue raro cuando lo hicimos en JavaScript, pues vamos a buscar códigos viejos. Vale. Bueno, ustedes hicieron como, digamos, buscar ese tipo de cosas está súper bien. También lo que hizo, ¿quién fue? Fue Joan el que mostró de primero, ¿cierto? Sí, profe. De buscar, pues, cómo hacerlo bien, no, pues, re bien. Y Daniel, pues, porque sé que hace rato también está como viendo más o menos unos temas, entonces imagino cómo lo hizo. Pero es muy normal que cuando uno está como haciendo web, sobre todo si uno viene de hacer webs estáticas, informativas, lo más fácil de hacer es empezar a cambiar estados directamente en el DOM, ¿ya? O sea, recuerden el taller de web, que fue como lo primero que hicieron con JavaScript en web. Pues simplemente maquetar, ¿no? Eso fue lo Con que JavaScript, hicimos, ¿no? con JavaScript. Con Java, ya, creo que seleccionar elementos, Acción. creo, y hacer algo con eso, no sé. ¿Qué dijo, Romeo? Pequeñas interacciones. Y como seleccionar elementos, usualmente para hacer algunas interacciones muy simples, ¿sí? Sí. Bueno, el problema con eso, a ver, vamos a, ¿qué le dije? Listo. Vamos a hacer entonces un ejemplito. Y damos de cuenta que estamos haciendo como justamente eso que les digo. Tenemos una página. Recuerden que en el contexto web, como que iniciamos maquetando, luego le pusimos CSS. ¿Cierto? Normal. Sí. Y por último, le pusimos como algo de JavaScript para que eso que antes estaba ahí estático tuviera algún tipo de interacción. ¿Sí o qué? Entonces simplemente pongamos por aquí un mensaje y por aquí un botón. ¿Sí o qué? Uy, yo creo que ya ni siquiera tengo el live server. Entonces, un mensaje y un botón. Lo más básico de la vida. Y por defecto, pues esto no va a hacer nada, ¿cierto? Luego lo que hacíamos era simplemente hacer por acá JavaScript, incluirlo por acá. ¿Okay? Y acá, pues hacer como lo que decía Daniel,
que seguramente tenemos que seleccionar algo para también hacer lo que decía Bermeo, que es algún tipo de interacción. Entonces, por ejemplo, voy a hacer que cuando le dé clic a este botón, cambie este mensaje. ¿Sí o qué? O, por ejemplo, bueno, primero hagamos que cambie el mensaje por otro mensaje cualquiera. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Generalmente, si necesitamos modificar algo o escuchar un evento sobre algún elemento, pues tenemos que seleccionar esas cosas, ¿cierto? Entonces, const btn es igual a document query selector button, ¿cierto? Entonces, de esta forma, seleccionamos el botón, luego le podemos decir btn.addEventListener. ¿Se acuerdan, no? Como empezar a escuchar por un evento, ¿qué evento? Clic. Y que cuando se dé cuenta que ese clic sucedió, entonces él va a hacer algo. Dimos que vamos a cambiar el mensaje. Entonces simplemente, si sabemos que vamos a modificar este mensaje, pues tenemos que seleccionarlo también, ¿cierto? ¿Está de pronto muy chiquita la letra? Pues está bien. Tal vez un poco pequeño. Listo, entonces voy a seleccionar el mensaje. Message, document, query selector, y lo selecciono con P. No estoy usando clases, pues porque es un ejemplo muy sencillito, entonces sé que no va a tener más P, ni más puntos, ni nada. Entonces acá simplemente le diría message.inner text igual a otro mensaje. ¿Sí? ¿Esto tiene sentido? ¿O no tiene sentido? Sí, profe, ¿me puedes acordar qué era lo del inner text, porfa? Sí. Básicamente tenemos dos formas, no sé si hay más, de cambiar el contenido de una etiqueta. Entonces, el message es esta etiqueta P, ¿cierto? Y cuando le decimos inner text, es una forma de leer. Si quisiéramos saber qué es lo que dice, entonces le podemos preguntar como message.innerText. Por ejemplo, si decimos console log message.innerText, nos va a imprimir en consola un mensaje. Pero si lo que hacemos es una asignación, o sea, innerText es igual a, lo que hacemos es modificar lo que dice adentro. Y hay dos formas, una es con innerText y la otra es con innerHTML. Funcionan muy similar, o sea, ambos modifican el contenido. La diferencia es que innerText modifica el contenido como texto, modifica o lee el contenido como texto, y innerHTML modifica o lee el contenido como HTML. ¿Ya? O sea que si necesitáramos dinámicamente poner aquí adentro otra etiqueta, tenemos que usar esa HTML, porque lo que vamos a hacer es poner etiquetas HTML, ¿sí? Como otra cosa acá. Pero si no, si es solo texto, pues usamos es inner text. Entonces aquí lo que hacemos es que este mensaje cambia por este otro mensaje. ¿Tiene sentido entonces el resto? Seleccionar, query selector, nivel listener, una modificación. Vamos a ver si funciona. Un mensaje, cambia a otro mensaje y aquí en consola dice un mensaje, que es el mensaje anterior, porque yo lo imprimí antes de cambiarlo. ¿Tiene sentido esto hasta aquí? Muy sencillo. Sí. Sí. Listo. Ahora, digamos que lo que queremos es, por decir algo, hacer que esto sea un contador. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer que cada vez que le demos clic al botón, pues en vez de decir otro mensaje o lo que sea un contador que va sumando? Pues hay que definir esa variable afuera, o let count igual a 0, y en ese botón ir aumentando el contador y simplemente en inner text poner esa variable. Exacto, entonces digamos un let count igual a 0. Acá no nos sirve const, obviamente, pues porque lo vamos a modificar, ¿cierto? Recuerden que
por lo general, deben usar const, y traten siempre de usar const, a menos pues que sepan que es algo que se va a modificar. Entonces, en ese caso sí usan let, pero casi siempre traten de usar const. Y acá, listo, entonces, count más, para añadir, pues, y inner text es igual a count. Entonces, simplemente suma. Pues. Normal. ¿Sí o qué? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, esta es una forma de hacerlo. Es una forma relativamente, o relativamente no, es una buena forma de hacerlo. Pero también, otra forma de hacerlo podría ser no utilizar esto así, sino utilizar el mismo DOM. ¿Se acuerdan qué es el DOM? Document Object Model. Document Object Model. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo definimos? Pues es el lugar donde se encuentra todos los elementos HTML. ¿Cuál es la Pero diferencia con el browser. O sea, que donde se renderizan los elementos HTML. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el HTML entonces? En HTML se declaran. Ok. Y ya pues se muestran porque ahí también uno carga, en el HTML carga las hojas de estilo en cascada. Y entonces en el browser es donde el DOM donde está renderizado todo. Exacto. El HTML es el código que escribimos. Y digamos que es HTML hasta que se renderiza. En el momento en el que se renderiza, o sea, en el momento en el que llega al navegador, y el navegador ya dice, esto que tiene menor que, P mayor que 18, no sé qué, tengo que mostrarlo así. Ya en este momento es en el que se convierte en el DOM. Pero entonces, la etiqueta P, por ejemplo, cuando hablamos de que el contenedor del estado, aquí el cambio sería, en vez de tener este contador acá, vamos a tenerlo directamente aquí. O sea, vamos a usar el DOM, o sea, el elemento P, como el que guarda el estado. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, Ahí tocaría entonces pasarlo como hacer un parseo o algo así, o para poderlo sumar. ajá. Ok. Es como que vamos a decir que, a ver, hagamos una prueba primero. Vamos solamente a leerlo. Entonces, console log de message.innerText. Miren que borré la asignación, o sea, no voy a cambiar el texto, borré el contador que tenía por acá, y acá simplemente puse un 0. Entonces, acá en la consola, ve por qué no dice 0. ¿No guardé? No guardé. Entonces, cuando le damos clic, aquí aparece 0. Normal. Pero aquí noten algo. Miren que un 0 aparece como violeta en la consola. ¿Sí? Y este está apareciendo es blanco. ¿Por qué será eso? Está, bueno. Más bien hagámoslo con console log. Si yo pongo Pues sí, porque console log 0, aparece así. Pero si pongo console log 0, aparece así. Magic. O sea que esto está apareciendo así blanquito. ¿Por qué? Es un string. Porque, Por digamos, es defecto un... todo el... Sí. Dale, dale. Sí, no, pues sí, que por defecto todo el contenido interno pues de texto de etiquetas en HTML se interpreta como strings. Ajá. O sea, por más que sea un 0, para el computador es un string, pues porque digamos que él sabe que dentro de una etiqueta puede haber cualquier cosa, entonces simplemente por defecto todo es un string. Él no se va a dar cuenta automáticamente que esto es un número.
Entonces, por eso está blanquito. Entonces, importante que tenemos que, antes de ir a sumarle, por ejemplo, tenemos que convertirlo a número de nuevo. Entonces, count es igual a parseInt, ¿se acuerdan? La función que me ayuda a convertir un string a número. Entonces lo convertimos en número, luego sí le podemos hacer el más, y luego sí le podemos decir message.innerText es igual a count. ¿Ya? Y funciona. Normal. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto aquí? Profe, entonces nosotros lo cambiamos a, pues a un int para que se pudieran sumar, en resumen. Para que se pudiera sumar, sí. Pero esto que les estoy mostrando es solamente para forzar un ejemplo de código espagueti. O sea, esto no está bien hecho. No se queden con esa idea. Solamente estoy forzando un ejemplo de código espagueti. Ya, muy simple. Pues. Estaba mejor de la otra forma, teniendo un contador acá. Así. Pero, sí, así estaba mejor. Pero esto introduce ciertas complejidades. Que, digamos, es difícil ver solamente con un botón. Pero, digamos que, aunque esto, no sé, ¿esto les parece que estaría bien o qué problemas tendría esto? Como lo estamos haciendo de esta forma, o sea, guardando el estado aquí en el P. Pues, no tenemos forma de acceder a eso, o sea, a eso, a menos que también volvamos a pedirle la información de esa etiqueta del DOM. Entonces sería como muy complicado, digamos, si tenemos que con eso manejar otras cosas, entonces todo el tiempo estaríamos haciendo peticiones y eso al final, eso es espacio en memoria y haría lento, pues, o sea, no se notaría, pero sí es No es un esfuerzo óptimo, innecesario. Sí, no es óptimo. no es óptimo en pocas palabras. Y sí, totalmente no es óptimo. ¿Qué otra desventaja tendría? ¿Ya? Bueno, Vista. después de que hicimos como este mini recorderis, vamos ahora a intentar resolverlo del ejercicio. ¿Sí? Y ya nos vamos a ir dando cuenta qué otros problemas vienen con una implementación de este tipo o una combinación, que es lo que uno usualmente termina haciendo. Entonces, voy a hacer esto horrible, pues, o sea, no le voy a poner nada de CSS, pues vamos a intentar hacerlo acá rápido. Entonces, ¿qué era todo lo que tenía que hacer? No me acuerdo. Listo, entonces hay un título grandote que dice todos. Listo, pongámosle el título grandote. Todos. Un cuadro de texto que al darle enter empuja los caracteres a una lista en la última posición. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para eso? Bueno, aquí está el cuadro de texto, ¿cierto? Y al darle enter, entonces debería ponerlos en una lista. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues sabemos que si necesitamos esperar por el enter, entonces tendríamos que haberlo seleccionado, ¿no? Input.AnimelListener. ¿Qué escuchamos? Y down, por ejemplo. Nosotros vimos arrow functions en web, ¿cierto? Sí, al Ustedes no final. se pierden si hago esto.
voy a imprimir simplemente el evento. Es que cuando aquí hago esto, él imprime cada uno de los eventos. Entonces aquí puedo ver que cuando oprimí Enter, el evento por acá en el key code tiene el 13, que es el código del Enter. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es decirle que sí, event.keycode, keycode está, cuando algo les aparece así, quiere decir que está depreciado. Nos está diciendo que keycode de pronto no es lo mejor que deberíamos utilizar. No sabía que estaba depreciado, pero ¿qué otra cosa podemos utilizar? Witchtown. No me gusta utilizar ese key, pero bueno, entonces digamos que si el key es Enter, entonces solamente si el key es Enter, vamos a imprimir event.target.value. Profe, y en ese caso no es mejor hacerlo como un form y que con Enter pues igual se manda. Y escuchamos más bien al submit. Pues para no tener el problema de las keys. Podría ser, sí, tienes razón. Además es más fácil luego seleccionar el input porque pues le damos el name y ya. Para no, solo seleccionaríamos el formulario. Sí, sí, sabes que sí. También puede ser así. Form, pero entonces ya el event listener no es de key down, sino de submit. Y aquí lo único diferente es que tenemos que acordarnos de hacer el prevent default. ¿Sí se acuerdan por qué? Si no recarga la página. Porque todos los formularios por defecto siempre van a recargar la página. Entonces, el prevent default es para que no la recargue. No es que recargue o no, es que el formulario se va a navegar hacia lo que sea que él tiene aquí en el action. Entonces, si lo dejamos vacío, pues lo que va a hacer es navegar hacia la misma página. Entonces, parece una recarga. Pero no es que los formularios recarguen, sino que navegan hacia otro sitio. Aquí diríamos form. No le pusimos nombre. Name. ¿Cómo le ponemos esto? Text. Yeah. Form.text.value. Pues ahí está. Lo que escribo acá, pues me aparece aquí en consola. Normal. Entonces dice que eso tiene que empujar los caracteres a una lista en la última posición. Entonces, una cosa muy simple que podríamos hacer es acá tener como una lista. No lo pongo en un UL, pues porque creo que no necesitamos que aparezcan los puntitos. Pues, entonces simplemente... Profe, una dudita, una duda. Es que todavía he visto videos, o sea, veo videos recientes de programadores que para hacer listas sí o sí ponen UL y luego LI. ¿Eso es algún patrón, algo importante? ¿O por qué lo harían? No sé. No, Igual se puede hacer una lista con otros elementos. No es recomendable, es un patrón ¿Vieja escuela? mandado a recoger. Ok. Solamente deberían utilizar listas cuando ustedes literalmente necesitan listas. O sea, si quieren que algo se vea como una lista, como cosa 1, o pues algo que tiene un orden, ahí deberían utilizar listas. Si no, si simplemente es algo que, pues, digamos, está uno debajo del otro y es un grupo, como que lo podemos llamar una lista, pero no es una lista de puntos o una lista de números. ¿Ya? Solo si es una lista de puntos, pues se usa el UL. Si es una lista de números, o sea, como cuando es 1, ¿sí me entienden? Solo en esos dos casos, pues usamos UL o usamos OL. Pero si simplemente son cosas que están uno debajo de la otra, no hay por qué utilizar UL ni OLs. ¿Sí? Bueno. Listo, entonces const, digamos que la lista va a ser document, query selector, ¿sí? Y acá pues lo que haría es crear el elemento y ponerlo allí. Entonces, por ahora, digamos que el nuevo elemento va a ser un document, ¿se acuerdan del create element? Para crear nuevos elementos. Va a decir que es un P por ahora. Es el nuevo elemento
le voy a decir que su texto interno es igual a esto. ¿Sí? Si solo hago esto, ¿qué va a pasar? Nada, ¿cierto? Nada, porque Append Child. No pasa nada, pero aún así este new element... Uy, ¿quién se aburrió? Este new element existe, ¿cierto? Miren, aquí está. Pero entonces, ¿por qué no está aquí? Esto va a ser importante que lo entiendan. Y se va a volver también bastante importante como para entender cómo es que hace React para funcionar, pues ya las próximas semanas que empecemos a ver React. Entonces, ¿por qué yo lo puedo ver aquí como un P? Sí, sí ven donde estoy seleccionando, ¿cierto? Yo lo puedo ver aquí en la consola, pero ¿dónde está en pantalla? ¿Ya? ¿Nadie? Es que falta agregarlo, o sea, se creó el elemento, tenemos la referencia al elemento, pero no se ha añadido al DOM, entonces Pero entonces, falta, pues sí, eso. ¿cómo así que se creó el elemento si no está aquí? ¿Qué significa O eso? sea, tenemos una referencia del elemento, o sea, lo tenemos guardado en memoria, pero no lo tenemos añadido en el DOM para que se renderice junto a los demás. Exacto. Pues es bien importante entender que los elementos existen en pantalla, pero también existen en memoria. Existen como objetos, ¿sí? Como referencias a las que yo les puedo hacer cosas en memoria. ¿Sí? Porque exista en memoria no quiere decir que necesariamente exista en pantalla. Y luego nos vamos a dar cuenta que hacer cosas en memoria es muy barato en cuanto a recursos, pero hacer cosas en pantalla es bastante costoso en cuanto a recursos. O sea, ¿qué quiere decir? Que al computador no le cuesta casi nada hacer esto. Sí, al computador casi no le cuesta hacer esto. Puede hacer millones de estos en un segundo, pero le cuesta bastante más poner cosas en pantalla. No quiere decir que no pueda hacer millones en un segundo, pero le cuesta muchísimo más. Y si queremos hacer como algo óptimo, deberíamos tratar de minimizar las cosas que cambian acá en pantalla. ¿Vale? Pero para que tengamos simplemente en cuenta que las cosas pueden existir en memoria y no necesariamente tienen que existir en pantalla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Hola. Sí, profe. ¿Fueron a dormir? Bueno. Entonces, hasta aquí, cuando yo le digo create element, existe en memoria, pero no existe en pantalla. Pues si yo lo quiero poner allá en la pantalla, tengo que decirle en dónde lo voy a poner. Entonces le digo, si yo lo quiero en la lista, le digo append child, new element. Y listo. Entonces ahí simplemente se va a ir agregando uno y el otro y así. ¿Ya? Cada elemento queda en un cajón blanco con bordes grises. Bueno, vamos a saltar esa partecita. Para crear un elemento, el input debe tener al menos un carácter. Los espacios son ignorados. Entonces aquí, esto no lo estaríamos cumpliendo. Bueno, aquí no se ven, pero seguro que los está creando. Vamos a ver. Entonces, miren, aquí están estos P vacíos. Y si yo pongo espacios, también está creando el P con el espacio. Entonces, no está teniendo en cuenta esas dos cosas. Entonces, para que eso lo tenga en cuenta, lo que deberíamos hacer es como poner esto con una variable y decirle que este value
va a ser le vamos a hacer un trim. ¿Saben qué es trim? Realmente no me Es acuerdo. una función de los strings que permite recortar espacios blancos antes y después de que termina el string. Sí, sí, correcto. Pero mira que ya no me... Ahorita me lo... Ah, aquí está. Trim. ¿Qué pasó? Pues miren, aquí está. Entonces, elimina como todos los espacios que estén al inicio o al final. No recuerdo exactamente si el trim elimina todos los espacios o elimina uno solo. Entonces vamos a probar. Yo pongo como varios espacios, pongo algo y luego pongo varios espacios. El resultado, miren que no tiene espacios. Entonces elimina todos los espacios. Yes. Todos los espacios al inicio y al final. Si yo pongo varios espacios entre caracteres, eso no los va a eliminar. ¿Vale? Entonces, después de hacerle el trim a este texto, ahora puedo decir que solo si el texto.length es mayor a 0, ¿no? Solo si es, o más bien, si es 0, puedo retornar para no hacer nada. Sí, recuerden que si dentro de una función retornamos, pues el resto de cosas no se hacen. Entonces lo podría hacer así, o lo podría hacer también diciéndole que solo si es mayor a 0, y metemos todo esto acá adentro. Yo siempre prefiero y recomiendo hacer esto, simplemente porque hace que tengamos menos indentación. Usualmente, pues mientras uno menos indentación tenga, pues mejor. O sea, todo queda más plano si lo hacemos así. ¿Sí? ¿Entienden el por qué? Simplemente en el otro caso, pues habría que meterlo acá e ir poniendo las cosas como más hacia la derecha. Entonces vamos a ver, en este caso, si no escribo nada, perdón, si es igual a 0. Entonces si no escribo nada, no pasa nada. Miren que el div sigue vacío, o sea, no ha puesto nada más. Entonces, si pongo 1, ahora el div tiene 1. Y si no pongo nada, o si pongo solo espacios, no pone nada. Bueno, vamos a tratar de acelerar un poquito. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. Sí. Bueno, el input se limpia al agregar un elemento. Entonces, ¿cómo limpiamos el input? Simplemente le decimos form.text.value es igual a un string vacío. Entonces, de esta forma, cuando hacemos esto, el input se borra. Si se escribe mucho texto en el input, simplemente hace scroll horizontal. Para esto no tenemos que hacer nada, simplemente eso es lo que hacen los inputs. Tiene como un scrollcito horizontal, horrible. Si el texto es muy largo, al pasar a la lista quedan varias líneas. Bueno, vamos a saltarnos ciertas cosas para llegar como a los puntos como más problemáticos. Entonces, cada uno de estos ítems creados debe tener un checkbox o un estado de completado que inicia falso. Pues ahora sí vamos a ponerle el checkbox. Cuando un elemento está completo, se llena el checkbox y se tacha. Entonces, primero vamos a agregar el checkbox. ¿Cómo sería eso? Seguramente ya no deberíamos crear un P, sino que creamos ¿qué? ¿Qué será que podemos usar? Vamos a usar, por ejemplo, un artículo. Y ya no deberíamos usar inner text, pues hay varias formas de hacerlo, como siempre. Pero una forma podría ser usar inner HTML, usar los template strings, ¿se acuerdan de estos? Estos strings que nos dejan hacer cosas en varias líneas. Ponemos un input de tipo checkbox.
y ponemos acá adentro. Recuerden que esto estaría quedando dentro de un artículo. Entonces, dentro del artículo ponemos el input y el P. Y dentro del P pondríamos el texto. ¿Esto tiene sentido o está en chino? Tiene sentido. ¿Sí? Recuerden que esta es una forma de concatenar cuando utilizamos este tipo de comillas. Y ya. Pues vamos a ver. Ponemos algo acá. Y aquí están los dos elementos. Aquí está el artículo. Y dentro del artículo está el input y el P. Simplemente están quedando uno debajo del otro. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Por el estilo, por el CSS. Pero, ¿por qué específicamente? Pues siempre lo crea como bloque. ¿Qué cosa? Pues cada elemento. No, cada elemento no. Hay elementos que por defecto son bloque y hay elementos que por defecto son en línea. Entonces el artículo es bloque, pero ese no es el problema. El input es en línea. Miren que mide lo que mide literalmente en pantalla. Pero el P es bloque. O sea que por más que el texto sea chiquito, el P ocupa todo el espacio. Entonces, digamos que el problema es el P. Entonces podríamos cambiarle el estilo, pues como el display de P, o podríamos usar una etiqueta que no sea de tipo en bloque, por ejemplo un span. Una etiqueta de texto que es en línea. Entonces, 1, entonces ahí ya queda el checkbox y el texto. 2, 3. ¿Tiene sentido hasta aquí? ¿Sí? Sí. Como esto es un input de tipo checkbox, pues por defecto ya los checkbox simplemente funcionan. O sea, si yo le doy clic, pues se chequea y si le vuelvo a dar clic, se deschequea. ¿Sí? ¿Qué faltaría? Que al chequearlo se raye el texto, quizá. O- Sí, se supone que si yo le doy clic, o sea, si lo chequeo o lo deschequeo, si está chequeado, el texto debe estar tachado y si no, pues no debe estar tachado. Entonces, básicamente, tendríamos que a este checkbox agregarle un event listener para hacer eso. ¿Sí? ¿Cómo haríamos eso? Simplemente, después de que esto está, ya se lo ponemos como a línea HTML, y después de que está acá como en pantalla, o sea, después del append child, nosotros podríamos decir document.querySelector y buscar ese input. ¿Ya? Entonces, const checkbox. ¿Esto funcionaría? ¿Sí? ¿No? No, Creo porque que no. Está dentro del... está usando document. O sea, cogería el Pues primer checkbox, no el del elemento que estamos creando. Eso es un problema, sí. Él cogería el primer checkbox, porque recuerden que el document.querySelector va y busca en todo el documento y coge el primero que cumpla la condición. Y como esta condición es tan abierta, va a coger el primer input. Y ni siquiera va a ser el primer checkbox, porque hay un input anterior, que es este. Siempre va a coger este. Entonces, no, esto así no funciona. Si aquí hacemos este console log, es lo que va a seleccionar, miren, es ese input de allá arriba. ¿Sí?
Y aún así, si no fuera el de arriba, por ejemplo, podríamos decirle que seleccione el input, que es de tipo checkbox. Entonces, una forma de utilizar selectores de atributos. Esto también funciona en CSS. Si se acuerdan que lo vimos por allá cuando vimos los selectores avanzados. Entonces aquí le diríamos que solo seleccione inputs que sean de tipo checkbox. Entonces en ese caso ya no seleccionaría este, sino que seleccionaría el checkbox. Miren que aquí lo hizo bien. Pero en el caso en el que yo cree otro, siempre me va a terminar seleccionando el primero. Entonces igual no estaría bien. Y las 3 veces me selecciona el mismo. Aquí simplemente es cuestión de acordarnos de que así como podemos hacer un query selector en document, también podemos hacer una búsqueda más específica. O sea, una búsqueda no en todo el documento, sino una búsqueda directamente en el nivel element. O sea, en vez de poner document, ponemos new element. Entonces le vamos a decir que no busque en todo el documento, sino que busque únicamente en este contenido cuál es el input que es de tipo checkbox. Aquí no es necesario que le pongamos esto. Puede ser solo input, pues porque solo hay uno. Y si lo hacemos así, aquí ya debería funcionar. Entonces, acá me selecciona el que le pertenece y acá me selecciona el que le pertenece. ¿Sí ven? ¿Tiene sentido? Sí. Entonces acá le decimos que vamos a agregarle un event listener. Puede ser, por ejemplo, en el change. Y aquí vamos a ver console log checkbox.checked. Entonces, uno. Y miren, aquí está, me dice true, está seleccionado. Si le vuelvo a dar, me dice false, no está seleccionado. Pues cada vez que lo cambie, este booleano me da el valor que tiene actualmente. Y esto es un evento que se dispara pues cada vez que el valor de ese input cambie. ¿Sí? Entonces básicamente podemos decirle que sí. ¿Cómo era? Checkbox.checked. Si está chequeado, ¿qué hacemos? A este span que no lo hemos seleccionado, entonces vamos a seleccionarlo también. Const span igual a nivel query selector span. Del span.style. De nuevo esto, pues no lo estoy colocando CSS, simplemente por hacerlo rápido. Pero esto debería ser pues como con clases, no así. Entonces style, ¿cómo es que se pone el text decoration, cierto? Sí. Text decoration, si está chequeado, entonces aquí le ponemos strike. Creo que se escribe. Si no, le ponemos no. Lo vamos a ver. Y no funciona. Algo falló. Lo vamos a ver. Este P, text decoration, siempre está quedando como no. Es que es line throw. Line, ajá, creo que no es strike. ¿Sí? Veamos acá. Text decoration. Ah, sí, line through. Ahora pasó. Line through. Ah, listo. Entonces ahí funciona. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O hay algo de esto que debemos aclarar? Pregunten. Profe, tengo una pregunta, pero no es como esto, sino
¿Cómo sabe uno que lo que está haciendo está bien hecho y no está como aplicando malas prácticas? No, Porque, o sea, yo esta parte la intenté hacer con, con un valor de true false. Entonces, si estaba en true, entonces, o sea, si estaba chequeado como true, me, me ponía pues que el texto ya estaba como con esa linecita en la mitad. Y ya entiendo. después cuando le daba clic, entonces le cambiaba el valor a false y me lo quitaba. Pero como con un booleano, Ajá. y pero no tenías el checkbox. Pues por el inicio, o sea, como apenas estaba intentando hacerlo, pues todavía no le había puesto checkbox, solo estaba Ah, poniéndole con el clic. no, ¿cómo saber que uno está usando o no las prácticas? Leyendo, preguntándole a alguien que uno cree que pues, de pronto sabe más, experiencia. No hay, no hay una forma pues mágica como para saber eso. O si la hay, pues me cuentan cuál es. Tengo la misma duda muchas veces. Bueno, entonces, ¿vamos bien aquí? Ok, Em, listo. Entonces, ya casi llegamos al punto. Necesito que veamos. Entonces, listo. Se llena el checkbox y se tacha. Hay 3 filtros. Bueno, saltemos los filtros un momentico. Quiero que hagamos esto. Abajo a la izquierda hay un contador de tareas incompletas. Que en este momento, pues, no me importa mucho como gráficamente dónde estén las cosas. Entonces lo vamos a poner simplemente acá arriba por simplicidad. Pero vamos a poner ese contador. Entonces, ¿cómo ponemos el contador? O sea, por acá simplemente voy a poner un P. Pongámosle una clase como para que no, para poderlo pues seleccionar sin mucho problema. Pongámosle aquí un counter. Y dejémoslo ahí así. Por acá, counter es igual a document, query selector. Aquí tenemos el contador seleccionado. Pero la pregunta es, ¿cómo lo modificamos? ¿O cómo sabemos qué número debe ir ahí? ¿Qué se les ocurre? pues como lo estamos haciendo, podría ser pedir como el número de elementos que hay actualmente en el DOM con esa clase. Creo que no me entiendo, no sé si estamos haciendo con clase. Bueno, pero sí, sería como pedir cuántos números, cuántos elementos hay y su len. Pedir cuántos elementos hay. Es que puede ser query selector all, de todas las cosas. Entonces, eso entrega una regla, ¿no? Entonces, eso puede ser punto .len. ¿Pero de qué cosas? ¿Como del artículo? De ¿Te los, refieres? de los elementos que queremos contar, ¿no? Sí, los artículos. Ok. ¿En qué momento hacemos eso? No, pues, cada vez que... Es que el problema es que cuando agregamos uno, pues obviamente eso se modifica. Entonces, podría ser un llamado inicial por fuera y luego otro, ese mismo llamado en la función donde estamos agregando uno nuevo, abajo de todo. Ok. Entonces hagámoslo primero por acá arriba, que debería dar 0. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, acá, digamos, según lo que te entiendo, es como hacer un const elem sería document query select article, All. query selector all, perdón. ¿Mm? Y acá le diríamos counter
Inner text, Eso punto len. inner text es igual a elements.len. Entonces ahí está el 0. ¿Sí o qué? Sí. Y esto mismo, pues básicamente lo hacemos por acá también después de que agregamos cada uno. Entonces, 1 y pum, se pone 1. 2. Mientras va agregando el contador, listo, va sumando. ¿Tiene sentido eso? Sí. O sea, pues horrible, pero sí. ¿Por qué horrible? No, porque imagínate, cada vez que agregas algo, estás haciendo la petición al DOM de que por favor entrégueme todos los elementos. Y ya habíamos, o sea, si ya habíamos, o sea, cada vez estoy como volviendo a pedir como misma información que ya tenía en memoria. Entonces, eso pues dañino, ¿no? Bueno, ¿por qué otra razón está feo? Porque igual, o sea, ¿qué tal que querramos eliminarlos, ¿no? Entonces, también tendríamos que volver a hacer lo mismo, a no ser que pues lo guardemos en una función, pero igual sigue siendo una petición, ¿no? Bueno, ahí hay dos puntos muy importantes. Primero, copiar, pegar, siempre recuerden que es una muy mala idea. O sea, copiar y pegar el mismo código, súper mal. Sabemos que si estamos repitiendo algo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué se debe hacer para no copiar, pegar? ¿Ya? Empieza con F y termina. No, Recuerden que tienen que ponerlo en una función y necesitamos es llamar la función para no estar copiando y pegando. Para que si en algún momento necesitamos modificar la forma en la que lo hacemos, pues solo es un sitio en el que se modifica. Entonces, digamos, llamémosle update counter. Y esta función, pues por dentro simplemente hace esto mismo. Y acá, en vez de hacer esto tan horrible, le decimos update counter. Y también acá arriba, la llamamos de una, update counter, para que se ponga en 0 al principio. Daniel habla de 3 problemas. Pues, que no está en una función. También hablaba de que, qué pasa luego si queremos eliminar. Entonces, tenemos que acordarnos de hacer el update counter también cuando eliminemos. Es otro problema. También hablaba como de que es poco óptimo. El que es poco óptimo, por ahora, digamos que no nos va a importar tanto. Lo podemos obviar por ahora, ¿vale? Pero el otro sí sigue siendo un problema. Que es lo que ya nos está pasando aquí. O sea, lo hacemos al principio, pero luego tenemos que acordarnos de hacerlo acá cuando se agrega un nuevo elemento. ¿Listo? De todas formas, este contador no está bien hecho. ¿Por qué? ¿Cuáles debería contar? Ah, claro, los que no están chequeados, o sea, los que quedan por chequear. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya, pues es que para ponerle la clase, o sea, ¿eso es con clases que le están poniendo el check y eso o cómo? O sea, ¿es un artículo con una clase o simplemente tiene el estilo? Solo tiene el Solo estilo. tiene el estilo. Ah, no sé. ¿Qué opinan? ¿Puedes mostrar el código, por favor? ¿Nadie opina? Ah, punto check. ¿Cómo podemos contar cuántos están chequeados? Creo que hay una forma de que si te retorna cuántos tienen una
O sea, como validar la propiedad, algo así. Pero no me acuerdo. Validar la propiedad. No sé si O sea, como funciona en este preguntar. caso. Porque es que ahí simplemente se le está poniendo el estilo y ya, no hay ni siquiera una clase. Porque si a menos hubiese una clase, entonces podríamos pedirles todos los que tengan esa clase. Pues, ¿y por qué no Y le así ponemos la sería. clase? Ah, no, pues porque yo no sabía que esa era la opción. Es que no sé, como estamos navegando en el mar de las malas prácticas, entonces pues yo no sé. Pues probable la clase. Entonces le podemos decir al new Pues no element que class list.add checked, por ejemplo. Pues si lo hacemos así, sí, fácilmente podemos seguir usando lo que ya estamos haciendo. Es como los artículos, necesitamos los que están chequeados o los que no están chequeados. los que no están chequeados. Si necesitáramos los que están chequeados, pues sería Nada, punto article.checked. Ajá. ¿Ok? Entonces, 0, 0, 0, todo va a decir 0 hasta que empecemos a chequearlos, pero no se modifica. Si agrego otro, pum, ahí sí, mágicamente funciona. Aunque no lo contó bien por alguna razón. ¿Ve? ¿Por qué lo cuenta como 3? Qué raro. ¿Hay algo más que tenga la clase check? Ah, es que no le estamos quitando la clase, ¿no? Ah, no le estamos quitando la clase, claro. Nivel.classList.remove check. Pero bueno, esto nos contaría los que están chequeados. ¿Cómo hacemos para contar los que no están chequeados? Creo que era con not. No me acuerdo, pues eso ya es de selectores de CSS, los que no. Not checked. Y Eso. ahí nos cuenta los que no están chequeados. Pero, de nuevo, acá algo falló, pero si agrego otro, funciona. Hay 3 que no están chequeados. O 4 que no están chequeados. Ah, entonces ese es el problema de cuando se agrega algo. O no mentiras, cuando se chequea, supongo. Que es el problema. Mm, ¿Cuál era el problema? Que cuando se chequea no está actualizándose, solo cuando se agrega algo más se actualiza. Entonces, así como Sí, hacemos el update al inicio y lo hacemos cada vez que se agrega, también hay que hacerlo acá, cuando cambia. cuando se chequea, sí. Entonces, acá deberíamos hacer también un update counter, pero, perdón, hay que hacerlo después. Después de que ya se hizo el cambio. Al final de este, antes de que salga pues del change. 1, 2, 3. Y ahora si chequeamos, ahí el número va cambiando. Nice. ¿Tiene sentido hasta aquí? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Sí. Listo. ¿Cómo haríamos para eliminarlos? Supone que tienen un botón de eliminar que está por acá como al lado. ¿Cierto? Entonces pongamos aquí un botón, simplemente. De nuevo, me estoy saltando horriblemente toda la parte gráfica. Voy a ponerle simplemente ahí un botoncito con una X. Entonces es el de eliminar. Y pues tampoco voy a hacer que se oculte en el hover ni eso. Pues simplemente para no poner CSS, pero ustedes saben cómo hacerlo. ¿Cómo hacemos para que se elimine? ¿Qué habría que hacer? Remove child, creo que es. Creo, no me acuerdo si así sea. Pero ¿qué es todo lo que habría que hacer para que esto funcione?
Ah, bueno, pues claro, obviamente hacer el listener del botón de eliminar. Entonces, const es Seleccionarlo, sí. newElement.querySelector. Button. Así como usamos newElement para seleccionar el input y el span, para seleccionar el input de ese elemento y el span de ese elemento, pues también es el newElement.querySelector para seleccionar el botón de este elemento que acabamos de crear. Decimos btn.addNewListener, clic, y le decimos que cuando se dé cuenta que le dieron clic a ese botón, lo que va a hacer es decirle al newElement.remove. Cada elemento tiene su propio remove, entonces simplemente le podemos llamar el remove y listo. Entonces 1, 2, 3 y eliminamos el 2, el 3. Pues ahí funciona. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? No se actualiza. Ah, no, no sé. Ah, sí, sí, no se actualiza lo de Se arriba. actualiza. Toca volver y poner la función ahí. Tengo que acordarnos de que 1000 veces. para que se actualice, tenemos que actualizarlo. O sea, no se va a actualizar mágicamente, no está como atado directamente al estado que tiene la aplicación, sino que nosotros tenemos que decirle, oiga, acuérdese de actualizarse. Después de que hacemos eso, pues ya miren, aquí dice 3, y si elimino, ahora dice 2, y si elimino. Y pues lo que ya teníamos también sigue funcionando. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dale. No, olvídalo. Me trocaron los cables. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que estaba pensando en lo del filtro que se debe hacer después. Tenía en mente que la X era como la selección, que lo estábamos como ocultando, pero no, ya por eso decía que era una pendejada. Aquí lo estamos eliminando. Pero, listo, ya vamos viendo como problemas que van surgiendo, ¿cierto? Básicamente que tenemos siempre que acordarnos del update. Ahora vamos a hacer el filtro, los filtros. Entonces los filtros, son simplemente 3 botones, ¿cierto? ¿Sí son 3 botones o 2 botones? Sí. Todos los activos y los chequeados. ¿Cierto? Señor, Señor, mi papá. Señor. Vamos a hacer esos 3 botones también acá arriba, simplemente. El button y pongámosle all, active y completed. Entonces la cuestión es que si le doy all, pues me muestra a todos. Active, solo los que no están chequeados, y completed, solo los que sí están chequeados. Los filtros únicamente filtran, obviamente. O sea, no borran, no quitan cosas del estado, simplemente muestran y ocultan cosas. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer eso? Con clases. Tipo con ponerle... Ah, pero pues eso se podría hacer con el estilo ese que hacíamos de Hien. Mostrarlo así, ¿no? Y ya. ¿Sí? Bueno, aquí, como ya vamos teniendo más cositas, entonces ahí pues estoy colocando clases. Simplemente le puse las mismas clases, all, active y complete. Aquí también me estoy pasando BEM, pues la galleta, pero de nuevo, simplemente como para hacerlo
rápido. Bueno, vamos a hacer entonces que los filtros funcionen. ¿Eso tiene algo que ver con el submit? O sea, ¿debería estar como acá dentro del submit? ¿O es algo independiente de lo que pasa cada vez que agrego un nuevo elemento? Todo lo que hemos hecho acá adentro son cosas que pasan cada vez que agrego un nuevo elemento, ¿cierto? Pero los filtros seguramente son cosas independientes. O sea, no tienen que ver con lo que pasa cada vez que agrego un nuevo elemento. Es independiente. Lo vamos a hacer acá afuera. Entonces, const all button, document, selector, all, y esto mismo para active y para complete. Entonces hagamos primero el de active. Active button punto add event listener, click. Cuando le demos clic al botón de active, ¿cómo podemos hacer para que solo los que están activos se muestren y todos los otros se oculten? ¿Cómo haríamos eso? Vamos a usar algo Con muy amor. parecido. ¿Cómo? Con cariño. Realmente no tengo ni así no sé. Podríamos hacer algo muy parecido a lo que estamos haciendo acá. Si le damos clic a active, podríamos simplemente seleccionar todos los elementos, todos, sin importar si están activos o no, los vamos a seleccionar todos. Y vamos a recorrerlos todos. For each. Y por cada elemento, recuerden que a los elementos le podemos preguntar si tienen una clase. clm.classlist. Contains. Si contiene la clase, ¿cuál era? Checker. Quiere decir que está chequeado. Guardemos esa información en un booleano. Checker. O sea, este elemento, si contiene la clase checker, pues sabemos que está chequeado. Y le estamos dando clic al botón de activos. Entonces, si está chequeado, ¿qué debe pasar? ¿Se debe mostrar o se debe ocultar? Ocultar, ¿no? Se debe ocultar. Entonces podríamos simplemente decirle element.style.display none. De nuevo, esto pues, sería mucho mejor si lo hiciéramos con clases. Pero vámonos acá con el display. Y si no, block. Entonces, si está chequeado, lo ocultamos. Si no, lo mostramos. Lo vamos a ver. Y nos vamos por todos. Podríamos haber como seleccionado únicamente los que no estaban chequeados. Perdón, los que estaban chequeados para ocultarlos. Pero es mejor que los seleccionemos todos y a cada uno igual le hagamos esto, porque puede que cuando luego tengamos las interacciones entre filtros, pues ya no va a funcionar. Porque si solamente le decimos que ocultamos los que están chequeados, estamos asumiendo que ya todos los otros van a estar visibles y no necesariamente ese es el caso. En cambio, de esta manera, pues estamos cambiando el estado de todos. No estamos asumiendo el estado anterior de nada. ¿Sí? Bueno, así funciona. Entonces, uno, uy. Hay un error. Cannot read a new listener of moon.
Acá me faltaron los puntos. 1, 2, 3. Entonces si chequeo el 2 y le doy clic a Active, solo me aparece el 1 y el 3. Pero el elemento no se ha borrado. Vamos a ver que no se ha borrado. Miren que ahí está. Es este. Que dice 2, simplemente está con display none. Yo se lo quito, miren que ahí está. ¿Sí? Y básicamente lo mismo, pues muy parecido, es lo que haríamos con los otros botones. Aquí sí, más o menos, pues toca copiar, pegar, pero es porque no es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando es all, igual vamos por todos, pero simplemente a todos le decimos que display es block. No nos interesa si están chequeados o no. Y cuando es completed, simplemente es lo contrario. Entonces le podemos poner aquí una negación. ¿Listo? Entonces vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Y chequeo estos dos. Entonces si le doy en active, vemos 1 y 3. Si le doy en completed, 2 y 4. Y si le doy all, todos. ¿Sí? ¿Tiene sentido hasta aquí? ¿Les parece complicado hasta aquí? Mire, llevamos 85 líneas. Bastante corto. Y hemos hecho ya bastantes de las funcionalidades. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Les parece fácil, complejo? ¿Qué tal? Mucha vuelta. Mucha vuelta. ¿Por qué? Pues es que toca recordar muchas cosas. Entonces, se hace muy tedioso trabajar así. Ok. ¿Qué más Y opinan? nunca sabemos si todo va a estar bien, porque todo puede fallar. Todo puede fallar como en la vida. Sí, pero aquí esto falla más fácil. ¿Tiene sentido lo que hemos hecho hasta ahora? ¿O hay algo que como que no? Por Opinan. el momento sí. En el momento nada del otro mundo, ¿cierto? Bueno. Vamos a ver si vamos viendo entonces qué otras cosas hay. ¿Cómo lo haríamos? En todos los filtros funciona el check y la visualización debe actualizarse de acuerdo a las acciones. Eso quiere decir que si yo estoy aquí en Active y le doy clic acá, ¿qué debería pasar? Pues solo se muestran los activos. Deberían solo mostrarse los activos, o sea, el filtro debe seguir activo. O sea que en este momento, esta visualización está incorrecta. ¿Cierto? Si yo estoy en activos y le doy clic a un check, pues se va a chequear, o sea, va a dejar de estar activo, entonces debería dejar de verse automáticamente y no está pasando. Entonces, aquí está incorrecto. ¿Sí? Lo mismo pues pasa en completed. Si estoy en completed y le doy clic a uno de estos, debería de una dejar de verse, porque estoy solamente viendo los completed. Acá también deberíamos de alguna forma indicar cuál es el filtro que está activo. ¿Sí?
Esto es un problema. ¿Qué otro problema habría en este momento? ¿Ya? No. Otro problema que habría, que, miren, aquí voy a darle clic a Completed de nuevo, entonces estoy con el filtro Completed activo. O sea, solo debería ver los que están completos. Y si yo agrego uno nuevo, se agrega de una. Y no debería ser así. O sea, pues sí debería agregarse, pero no debería verse, porque estoy viendo solo los completos. Y uno nuevo, pues nunca va a estar completo. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo hacemos para que eso funcione? Pues básicamente, al agregar uno nuevo, tendríamos que, por ejemplo, después de hacer todo esto, como voy a poner solamente el comentario. No voy a hacer pues el código como tal. Es como verificar cuál es el filtro activo. Verificar cuál es el filtro activo. Y si es completed, debe ocultar el nuevo elemento automáticamente. ¿Sí? Porque si es all o si es active, pues no debe hacer nada, que los muestre está bien. Pero si es completed, debería ocultar el nuevo elemento. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos hacer cada vez que agregamos un nuevo elemento. Y algo similar tendríamos que hacer también acá en el checkbox. Cada vez que cambia el valor del checkbox, deberíamos verificar cuál es el filtro activo y mostrar u ocultar el elemento de acuerdo a esto, de acuerdo al filtro que está activo. ¿Tienen sentido estos dos comentarios? O sea, más o menos entienden qué es lo que tendríamos que hacer. No lo vamos a hacer en código, pero ¿tiene sentido qué tendríamos que hacer? Sí. Sí. Esto es Spaghetti Code. Es lo que como que quería que viéramos con este ejercicio inicial, porque es algo que fácilmente pasa. Yo sé que muchos, bueno, no sé si muchos, pues, pero pues, de pronto Daniel, que sigue pues como unas buenas prácticas, pues es fácil pensar como, bueno, a mí no me va a pasar eso. Pero esto no pasa porque uno quiera. O sea, uno no se levanta diciendo, uy, hoy tengo unas ganas de hacer un espagueti code, para nada, pero eventualmente pasa si uno no le presta atención. Y sobre todo en el front es muy fácil que pase, ¿ya? Porque yo qué sé, ustedes están trabajando en una página web normie, y tienen que hacer por ahí algo y ustedes dicen, bueno, esto es muy simple, esto no va a afectar nada más, pam, hacen un cambiecito solamente en el DOM. Pero esas cosas, esos cambios se van acumulando con el tiempo. Luego el cliente pide otra cosa, luego se dan cuenta que no era así, luego se dan cuenta que hay que hacer un filtro, lo que sea. Y poco a poco, ese espaguetico, o sea, algo que no empezó como espaguetico, fácilmente se vuelve espaguetico. ¿Y por qué? ¿Dónde podemos como encontrar la razón por la que realmente esto es espaguetico? Porque una funcionalidad o
sí, una funcionalidad, algo específico, por ejemplo, este update counter, algo que literalmente lo que hace es actualizar el contador. Hay que hacerlo varias veces, hay que acordarse de hacerlo varias veces. Miren, lo definimos por acá y lo estamos utilizando 1, 2, 3, 4. Lo mismo con los filtros. La funcionalidad de los filtros, pues tiene como estas 3 variantes, ¿cierto? Pues dependiendo de cuál es el filtro. Todo esto lo podríamos poner en una sola función. Entonces, así como tenemos el update counter, podríamos tener un update filters. Hagámoslo en un momento. Const update filters. Que sea una función. Y cojamos esta de base. Que sea una función que lee esto y va a hacer algo. Pero este update filters es una función que debería funcionar para cualquiera de los 3 filtros. Entonces pongámosle aquí un filter que va a ser de tipo, pues aquí en el filtro yo le voy a llamar con all o completed o active. Entonces, si es, aquí en este if podríamos decir que, no mentiras, ¿cómo hacemos? Creo que es mejor que lo hagamos por acá, simplemente aparte. Sí. El filtro es all. Es simplemente sabemos que a todos le ponemos look. Y podemos retornar para que no haga lo siguiente. Si continúa, quiere decir que el filtro no era all, sino que era completed o active. Y acá podríamos decir que sí, el filter es active y está chequeado. Y si el filtro es active y está chequeado, entonces lo ocultamos. Pero si el filtro no es active y está chequeado, entonces sí, estaría bien. Me perdí un poquito. Sí, creo que estaría bien. Si el filtro es active y está chequeado, se oculta. Si el filtro no es active, entonces se oculta y estaría bien. ¿Sí? No, marica, me perdí horrible. Vamos a probarlo más bien. Normal, es fácil de probar. Entonces, update filter. All. Este es active y este es complete. Bueno. Entonces, active funciona, completed no funciona. Sí, no, está bien. Pero aquí tenemos que hacer es no, más bien. Si es active y está chequeado, o filter es completed y no está chequeado. Más bien. Ahora sí. 1, 2. Active, complete. ¿Sí? ¿Tiene sentido ahí? Sí, también. No importa si aquí nos enredamos un poquito. Lo importante es que toda esta lógica la encapsulé en una función. Update filters. ¿Sí? Y esta función update filters la puedo llamar acá. Así como llamo el update counter, pues puedo llamar el update filters. Lo único es que tendríamos que saber cuál es el filtro que está activo. Entonces, también tendríamos que guardar como un LED active filter, que por defecto es all. Y si le damos clic a este, si le damos clic pues a cualquiera, le decimos que active filter va a ser igual a all o active o completed, dependiendo pues de cuál fue el botón al que le dimos clic. Y acá
bueno, esto lo podemos simplemente hacer un poquito más fácil, y es, en vez de hacerlo así, lo podemos hacer después y no pasárselo. No pasárselo, sino aquí usar directamente Active Filter. ¿Vale? Entonces, modificamos el Active Filter y llamamos el Update Filters. Eso mismo en los tres. Y ahora acá podemos llamar el Update Filters. Y Update Filters. Entonces vamos a ver. 1, 2, 3. Active Complete. Entonces vamos a ver, si estoy en Active y le doy clic, pum, se actualiza y lo deja de mostrar. Lo mismo, si estoy en Completed y le doy clic, se actualiza y lo deja de mostrar. Entonces, aparentemente está bien. Si estoy aquí y agrego uno nuevo, lo debe mostrar. Pero si estoy en Completed y agrego otro nuevo, no lo debe mostrar. Está bien. ¿Sí? ¿Tiene sentido el arreglo? Sí. Sí. Entonces, no significa que sea difícil de arreglar. Miren que pues, fue relativamente fácil de arreglar. El problema es que, así como nos estaba pasando con el update counter, que estaba 4 veces, ahora el update filters está como 5 veces. 3 acá, 4 y 5. Entonces ahí es donde se nos empieza a enredar la cosa. Como algo que simplemente es una funcionalidad que por defecto debería estar como siempre mostrando bien las cosas. Tenemos que acordarnos, cada vez que hagamos un cambio, tenemos que acordarnos de ir y decirle actualices. ¿Ya? Y es muy fácil, pues porque somos humanos, creo, todos. Muy fácil que se nos olvide. ¿Cierto? Entonces, en el momento en el que se nos olvida hacer este update filters o update counters, que es muy fácil debido a que una aplicación tan simple como esta, miren la lista interminable de cositas chiquitas que le sacamos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que había una funcionalidad que era que si yo lo edito y elimino todo el texto, el elemento debe borrarse? ¿Cierto? ¿Qué más habría que hacer? Aparte de borrar el elemento. Actualizar la visualización. Y sería pues, bastante fácil que en el momento en el que hagamos esto, pues, listo, nos acordamos de eliminar el elemento, pues, porque es muy visible, pero de pronto se nos olvida actualizar el contador. Y en ese momento, ya todos los números, pues, es posible que empiecen a fallar. Pero no necesariamente todos los números, porque cuando yo agregue uno nuevo, pues, se va a corregir, pero va a haber un estado incorrecto. ¿Sí? Entonces, ¿tiene sentido el problema del Spaghetti Code? ¿O no tanto? ¿Cómo la ven? ¿Les ha pasado algo así? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? ¿Por qué? Pues creo que es por el hecho de que uno como que no está como acostumbrado a ver ese tipo de cositas. Entonces comienza a hacer una cosa detrás de otra y hace que se alargue. Claro. Sí, aquí todos estos problemas son acumulativos. O sea, seguramente un errorcito, bueno, uno se lo pasa, pero un error más el siguiente, después de que el usuario ha interactuado varias veces, termina pues viendo una cosa que no tiene nada que ver con el estado real de la aplicación. Por ejemplo, es muy común que pase en la tienda. A todos tuvieron que haber hecho como la tienda de web, ¿cierto? Y en los filtros, depende pues cómo lo hayan hecho,
Pero en los filtros es muy común que si uno quiere, por ejemplo, combinar filtros, o si quiere mantener el estado de los filtros incluso cuando agrega otros, pues sí. Dependiendo de qué tan complejas sean las interacciones que uno quiere hacer, es muy fácil que los filtros empiecen como a pisarse los talones entre ellos. Como que, bueno, puse a funcionar el último, pero el anterior me dejó de funcionar. ¿Les pasó eso en algún momento? ¿O algo así? ¿Cómo fue la pregunta? En la tienda, en la tienda de web, porque es muy común que en los filtros, si, pues depende de cómo lo hayan hecho, y si para ustedes era importante que los filtros se combinaran, a veces se vuelve complicado hacer que todos los filtros me funcionen al mismo tiempo. O por ejemplo, que yo quiero que filtrar los productos que sean azules y que sean de talla M, y que valgan menos de 100.000 pesos. Empezar a hacer esas combinaciones, usualmente ahí es donde uno empieza a ver que las cosas fallan cuando la interacción viene a ser más compleja. Pues, ¿les pasó algo así o ni idea? Ah, sí, pero yo creo que eso se arreglaba era con el Firebase, que deja, o no sé si era con eso. Pero por Puede ejemplo, a ser. mí me pasaban esos errores. El Firebase es como una capa más, no sé, más, pues como más allá, más de alto nivel, o pues al menos una capa diferente, porque ya es cuando uno pide las cosas. Pero antes de pedir las cosas, igual uno tiene que saber que los filtros que están activos son varios y no solo uno, pues, o hay como otras cosas que pueden fallar también antes de la petición a Firebase. Entonces, sí, puede ser que el problema fuera solo en Firebase, o puede ser que el problema viniera también desde antes. Me gustaría como que tuviéramos bastante tiempo para explorar todo esto, eh, porque digamos que es, no sé, ya me ha pasado que cuando vamos de una a la solución, no es tan fácil ver por qué la solución es increíble si uno no ha visto el problema. Pero bueno, aquí sí no tenemos como mucho tiempo, en el semestre pues me refiero, como para seguir explorando este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces sí, nada, básicamente este era como el ejemplo que quería que hiciéramos para ver estos errores. Y estos errores, de nuevo, no es que algo esté mal hecho en el código, seguramente que podríamos hacer las cosas mucho mejor, ¿sí? Pero digamos que no es una implementación tan terrible. Pero al no tener como algo que me permita tener una fuente única de verdad, que es un temita que vamos a ver, pues el código se vuelve muy frágil. Si a mí se me olvida hacer algo, todo el estado, todo lo que ve la persona, el usuario, puede fallar en cualquier momento, básicamente. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Queda más o menos claro por qué esto no es tan buena idea? Ya es súper claro. ¿Puedes mostrar tu ejercicio, Daniel? ¿En serio? Ya lo... ¿No? Sí, sí, ya voy. Es que lo que pasa es que estaba imprimiendo una página. Ya voy. Ya estabas durmiendo. No, está aquí. Lo juro. Profe, una pregunta aquí en el curso, todo lo que usted ha dado, web avanzada, ¿usted alguna vez le tocó pues dar React con clases? Creo que al inicio. Ok. Listo, ya vamos. Ve, profe, entonces lo que hicimos ahora es como lo que no se debería hacer, algo así. En general, sí. Va a haber casos
cuando realmente las cosas son muy simples, es que digamos que no está mal, y va a ser como bien importante que cuando empecemos a ver React, entendamos que React es solo una herramienta más. No quiere decir que React sea la solución a todos los problemas y que cualquier cosa que ustedes les digan, ven, necesito hacer esto, no quiere decir que de una tengan que hacerlo con React, ¿vale? Pero por lo general sí, no es la mejor forma la que hicimos. ¿Sí? Bueno, aquí Daniel está mostrando, vamos a ver. Hace todo aparentemente, los filtros funcionan. Pues miren que de una él no tiene los problemas que nosotros estábamos viendo. Bueno, lo edita. Si lo borras todo el texto, ¿lo borra? Súper. Y Sí, se borra. Mire, por ejemplo, este. A ver, ya. borra uno de esos. No, borra uno de... O sea, dale doble clic y borralo. Ajá. Listo. Entonces miren que, aunque Daniel lo borró de una forma que no es como la normal, digamos siendo la normal como darle clic al botón de borrar, aún así el contador se actualizó. Ah, ¿Sí? Parece que Daniel está haciendo todo súper rápido. Pues calmémonos un poquito. no, tranquilo. Estos son activos, ¿no? Y pues si le doy todos los activos, normal. Ajá. Dale all, También lo por puedo favor. modificar. ¿Qué? Dale all ahí. All. Ok. Entonces ahí, de nuevo, como que si Daniel borra las cosas, pues el contador se actualiza. Básicamente todo está como conectado bien, aparentemente. Ah, y si le doy a escape, pues de nuevo coge el cambio, ¿no? Entonces, escape. Súper. ¿Cómo lo hiciste? Ah, listo, ya muestro cómo lo hice. Bam, bam, bam. Ay, no. Pues Daniel seguramente lo hizo muy como nos estaba explicando Joan, que se aburrió y se fue. ¿Están viendo? Pues mira, primero tengo en otro archivo, pues el task, el elemento como de la tarea. Entonces, el componente más bien. Entonces, aquí tengo su inner HTML, bueno, porque yo le puse cosas en SVG y tal. Y tiene unas clases también, que es lo que uno vendría a modificar aquí en el CSS. Pero lo interesante es que esto es una función, ¿no? Es una función que retorna el elemento, retorna task element. Y resulta que además yo tengo unos callbacks aquí con los botones que tienen aquí. Ellos hacen una función que yo les paso cuando yo creo el elemento. Entonces, por ejemplo, el de eliminar, que es on delete, él está recibiendo la función. Aquí estoy como que llamando la función para ese botón de eliminar, el de la X, pero de una le estoy diciendo que haga como un callback a lo que le voy a pasar. Entonces, si yo voy acá y pongo Calma. Espérate que vas como a 1000. Espérate. Volvamos allá al otro archivo. Él recibe un task item. Ese task item, ¿cómo es? Hacete ahí un objetico de ejemplo. por acá en el otro, ¿o cómo así? Allí mismo en el archivo. Ahí. ¿Cómo sería un objeto de esos? Ah, así esta cosa recibe unos parámetros, no me acuerdo. Ok, Ya existe una función eh, que te ayuda a crear el objeto. sí, sí. No me acuerdo dónde los estaba creando. Es que esto lo hice hace rato, pero bueno, esto recibe unos parámetros que es para poder añadir esto. Por ejemplo, aquí es tax item state, recibe title. Entonces yo supongo
Supongo. Este único elemento, este único parámetro que recibe es un objeto. Entonces yo puedo hacer esto. Entonces puedo decir, por ejemplo, title es igual nada. Y luego le puedo decir state es igual a, creo que active. Activo complete. Es active es cuando no está llenado, porque está Sí. activo, ¿no? Para eso están los Entonces, booleanos, ¿no? sí, claro. Pero es que si pensaba en el futuro, si tal vez iba a tener más estados, entonces no quise dejarlo en booleano. Ok. Y bueno, sí, entonces esto es lo que recibe el elemento task, Vale. más Pero otras. entonces, aquí lo claro es que esta función recibe un objeto que tiene unos parámetros, unas variables pues, dentro del objeto, como título y state, pero también tiene otras variables que no son booleanos y strings y cosas así, sino que son funciones. ¿Vale? Pero el hecho es que esa función, ¿cómo se llamaba? New task, o create task, o cómo se llamara. Task, Task. simplemente, ok. Esa función, el hecho es que recibe un objeto de JavaScript normal, y retorna un elemento del DOM, ya formado como debe estar, o sea, el textico puesto, el checkbox chequeado o no, las clases que debería tener. Bueno, perdón, ya aquí esto, por ejemplo, el aquí estoy creando el objeto en new task, tiene título, estado, tiene un ID, pues les di un ID a todos, porque luego para poder ir para no depender de su index, sino más bien depender de algo como un ID aleatorio. Entonces luego aquí estas son las funciones que reciben, que yo les decía que era un callback. Entonces, esta función yo la declaro aquí en la lógica, pero resulta que como yo se la estoy pasando a este objeto, en este momento es que va y la llama. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es que en este archivo estoy ejecutando una función que le estoy pasando cuando la creo. Entonces, Vale. más sencillo así. Y todo esto se mantiene siempre como bien actualizado la visualización, porque seguramente siempre estás llamando una función. Sí. Sí, ok. Es una función que se llama render, re-render creo. No me acuerdo. ¿Cuántas veces llamas esa función? Todo el tiempo. Pues aquí dice 10 veces la llamo. Pues serían 9, una la creo. Entonces, cada vez que yo sé que manipulo algo, renderizo todo. Exacto. Entonces lo que está haciendo Daniel básicamente es similar a lo que ya estábamos haciendo en el ejemplo. La diferencia es que él vuelve y renderiza todo en el momento en que casi que cualquier cosa cambia. Entonces cambia el filtro activo, renderiza todo de nuevo con la información que él sabe que está pues como guardada en ese momento. Se agrega un nuevo elemento, renderiza todo de nuevo. Se elimina un elemento, renderiza todo de nuevo. Entonces, digamos que la cosa que está haciendo que todo siempre esté con la información correcta es que siempre se está renderizando todo de nuevo. ¿Ya? Y no está como separado, nosotros lo vamos separado como en actualizar contador, actualizar filtros. Daniel simplemente lo tiene todo junto en la misma función, que es renderizar todo, básicamente. ¿Ya? Entonces, es como un paso hacia adelante. O sea, lo que hace es que está más difícil que algo falle, simplemente porque siempre todo está actualizado. ¿Ya? Pero aún así, miren que él se tiene que acordar de re-renderizar. O sea, si a vos se te olvida re-renderizar, pues paila, igual va a fallar. ¿Sí o qué? Sí, claro. Entonces, esto es una implementación como bastante más elegante, ¿ya? Pero puede sufrir de algunos problemas como los que ya sufría el otro, pues que básicamente hay que acordarse de renderizar. ¿Sí? Sí, eso es bastante molesto. Por un lado, y por otro, lo que les dije al principio, recuerden que todas estas cosas existen en memoria como objetos, pero para que la persona las pueda ver, tienen que existir también en pantalla, como elementos del DOM, ¿cierto? Y les dije que para el navegador es mucho más barato hacer cosas en memoria que hacer cosas en el DOM. Y Daniel, digamos que aunque todo está siempre actualizado,
el costo es que siempre está renderizando todo, así no tuviera la necesidad de hacerlo. ¿Ya? Por ejemplo, Daniel está volviendo a crear todos los elementos, aunque, yo qué sé, solo se añadió uno nuevo, ¿cierto? Sí, Los estás borrando todos y los estás volviendo a crear todos. Entonces están haciendo como operaciones innecesarias, que no está mal para un to-do list de 10 cositas, pero cuando las interacciones empiezan a ser más complejas y hay más elementos, ahí es donde de pronto se empieza a notar como la poca optimización de las cosas. O cuando uno hace esto en aparatos de menos poder, por ejemplo un celular viejito, ahí se empieza a notar. ¿Vale? De todas formas, no, está súper bien. Gracias, Daniel. vale. ¿Tiene sentido lo que hizo Daniel? ¿Cómo lo vieron? ¿No? Sí, tiene sentido. No comentarios. Bueno. No, listo. Yo creo que dejemos entonces aquí. Les voy a mandar una lecturita y ya, entonces nos vemos el jueves a las 7, ¿vale? Vale. De todas formas, sí les recomiendo pues, completen el ejercicio como quieran. O sea, si quieren ya como hacerlo más, como lo hicimos, como lo hice pues, así con diferentes funciones, más como lo hizo Daniel con una sola función que renderiza todo, o como sea, pero sí, al menos háganlo como para refrescar todas esas cositas de web, ¿vale? Listo, profe. Listo. ¿Listo? Les voy a mandar una Chao. lectura que no es muy larga, entonces pues no se preocupen por eso, pero sí, porfa, traten de terminar eso. ¿Vale? Bye. Nos vemos el jueves. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Pero, profe.